Apláudame la luna. Muy bien, tercer bloque de una tarde cualquiera, acordate, hasta las 19 horas. Vamos a estar acompañándote. Hoy cerramos el ciclo de conversaciones con tu candidato. El candidato que va a estar visitando este estudio es este señor. Mirá el tape de presentación y en minutos más Mariano Recalde aquí con nosotros. Hoy, en Conversaciones con tus candidatos, nos visita Mariano Recalde, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Para él, la ciudad es una bella durmiente que se puede despertar. Se le ha dado una belleza muy superficial a la ciudad y a mí me gustaría que la ciudad sea más justa, más segura, más cómoda. Ahí yo la voy a considerar más linda. Desde que Mariano se hizo cargo de aerolíneas, hay muchos que aseguran que se recuperó la línea de bandera. Me hice cargo de una empresa que tenía muchas dificultades, que había que encararla con un plan. Trabajamos, tenemos algo para exhibir de gestión y queremos hacer lo que hicimos en Aerolíneas en la ciudad de Buenos Aires. Ya lo decía Discépolo en Cambalache, mezclado con Stravinsky va Don Bosco y La Minión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. ¿Cómo lo diría usted, Recalde? Quieren mezclar todo. Macri dice que es peronista, Lustó dice que no tiene nada que ver con el PRO, pero oculta que forma parte de la misma lista. La verdad que he hecho un recorrido, ¿te gustan las cosas picantes? Ha hecho un recorrido Lustó más vertiginoso, pero con la misma cantidad de partidos políticos que hizo Patricia Bullrich. Y va a terminar con Patricia Bullrich en esta alianza que va a acompañar a Macri de presidente. Escucho siempre los debates de una tarde cualquiera. Pero también escucho a Violeta. Muy bien, fuerte el aplauso para Mariano Recalde, candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Un placer tenerte aquí nuevamente. Ya Muchas gracias por Tengo que agradecer a la gente de CIPEC también, porque es una ONG de políticas públicas que hizo también posible que nos visite Miriam Bregman, que venga Larreta, que esté también Martín Lustó, que esté Luis Amor y que estés vos también aquí cerrando este ciclo de conversaciones. Así que un agradecimiento enorme a vos y a la gente de CIPEC. Un gusto poder conversar. Bueno, hoy hay muchas preguntas también de chicos. Sabés que los chicos mandaban por red social preguntas, también se votaban ese tipo de preguntas, las vamos a ver aquí en monitor para hacértelas a vos. Volvamos al tape, ¿no? La mezcolanza, ¿no? De que el peronismo es muy amplio, entendés que es muy amplio también, hay diferentes corrientes de peronismo, ¿no? ¿Eso molesta, no molesta? No, al contrario, y el Frente para la Victoria en particular es mucho más amplio que el peronismo. Si el peronismo ya es diverso en su interior, el Frente para la Victoria contempla e incluye a muchos más partidos políticos que no son necesariamente originados en el peronismo. Y eso es muy rico, tener pluralidad, tener diversidad, tener matices, pero detrás de un mismo proyecto y de un mismo rumbo, sobre todo. Yo creo que hoy, o este año en la Argentina y también en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se discuten son dos rumbos, con sus matices, pero dos rumbos. O seguimos transitando las políticas que viene llevando adelante la Argentina desde el año 2003, o volvemos al rumbo que tuvo la Argentina en los 90. Y en la Ciudad de Buenos Aires es la misma discusión. Hay tres candidatos con posibilidades, pero que representamos dos. ¿No son rumbos. 5 los con posibilidades, por eso decía. O sea, el otro día estuvo aquí Miriam Bregman y Luis Zamora. Sí, y Luis Zamora estaba como medio enojado porque no le dieron la posibilidad ni a Miriam ni a Luis Zamora de estar en el debate. Yo los mencioné expresamente en el debate, fui el único que los mencioné, los tuvo en cuenta a la hora de debatir. Bueno, Rodríguez Larreta habló como que bueno, que él no, la verdad que no lo decidió él. No lo decidió él. No, tiene razón, no lo decidimos nosotros. El único debate que se pudo hacer, lamentablemente, porque estaría bueno que haya muchos debates, que podamos discutir más veces, más tiempo, que la gente pueda tener más oportunidades de sacar conclusiones propias. Solo se pudo hacer en TN. Fue el único lugar donde aceptaron los otros dos candidatos, donde por lo menos pudimos juntar a los tres primeros. ¿Y fue por mayoría la elección del lugar? No, hubo una propuesta, nosotros aceptamos y ellos también. Las otras propuestas nosotros aceptamos y ellos no. Ok. Y aparte en la tribuna también, ¿qué fue en el programa, en el estudio de Periodismo para Todos? En el estudio de la Nata, sí, fuimos con todos los condimentos. Sí, a pesar de ir de visitante, ir 2 contra 1 y con el árbitro en contra, como decía yo. ¿Y el día después, cuando hacías la lectura de lo que había sido el debate? Yo creo que fue muy bueno. Para la gente que lo vio es bueno. Yo me sentí muy cómodo, creo que pude
contar lo que quería contar, pude hacer mis propuestas, pude hacer mis críticas, de eso se trata un debate también, claro, ¿no? obvio. Que no son peleas, son críticas y diferencias. Marcar las diferencias porque uno puede elegir cuando ve las diferencias. Si es todo más o menos lo mismo, como dice el tango, si estamos todos en el mismo lodo manoseados, es difícil distinguir. Entonces está bueno ver las diferencias. Perfecto, bueno, vamos a ver la primera pregunta por pantalla. Mariano, ¿cuál es tu propuesta para la educación pública en Ciudad de Buenos Aires? Esa sería la primera. Y el presupuesto va a ser más alto que el del actual gobierno. La segunda pregunta incluye la primera, naturalmente. Nosotros queremos una educación pública de calidad, pero inclusiva. Si no incluye a todos, la calidad sola no alcanza. Por supuesto que queremos una educación más exigente, con más formación para los docentes, pero primero tenemos que garantizar las condiciones para que todos estén adentro, todos tengan la posibilidad de mandar a sus hijos a un colegio público. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires 5.000 chicos se quedan sin vacantes y no se quedan más porque muchos otros padres terminan pagando de su bolsillo un colegio privado para no arriesgarse a quedarse sin vacante. Queremos que en cada barrio todos tengan una escuela pública a la que puedan ir y con vacante asegurada. Tenemos un plan estratégico de 4 años para construir 34 escuelas que son las que identificamos que hacen falta en cada uno de los barrios. Nuevos establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria. Identificados qué falta en cada... Por ejemplo, en el Parque Chacabuco no hay colegio secundario público. Queremos construir un colegio secundario público en Chacabuco. ¿Y eso incluye sacarle subsidios a las escuelas privadas? Eso incluye, reelaborar el presupuesto y sacarle presupuesto a otros negocios privados que, por ejemplo, anteriormente el control de los servicios de recolección de la basura lo hacía el Estado. Se privatizó ese control y se gastan 200 millones de pesos por año en una empresa privada que controla, mal por cierto, el servicio de recolección de la basura. Así con cada uno de los rubros del presupuesto se puede mejorar y aumentar el presupuesto de la educación como preguntaban en Facebook. Muy bien, Mariano, tenemos segunda pregunta desde Fundación UADE por Hangouts. A ver, pregunta para Mariano Recalde, escuchamos. Te escuchamos. Hola Mariano, mi nombre es Melina y quería preguntarte en realidad cuál es tu opinión sobre las políticas publicitarias, tanto del PRO como del Gobierno Nacional, y los gastos que, digamos, los gastos que estos representan en los presupuestos. No escuché, ¿políticas? ¿Qué dijo? A ver si lo... sobre las políticas publicitarias. Publicitarias. Muy bien. Publicitarias. Dos cosas. Yo creo que la desproporción en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en materia de publicidad y marketing es enorme y hay que reducirlo. Es 3 veces más o 5 veces más de lo que gasta la nación por habitante. Yo creo que sí es muy importante que los gobiernos den a conocer las políticas públicas, que haya publicidad de los actos de gobierno, como dice la Constitución Nacional. Sí es muy importante que si el gobierno nacional reconoce un derecho nuevo, un programa como el Progresar, que sirve para que los chicos que quieren volver a estudiar o que tienen dificultades para seguir estudiando tengan una ayuda del Estado, se conozcan. Y para que se conozcan tiene que haber publicidad oficial. ¿Más preguntas hay? Tengo por acá. Sí, a ver, ¿dónde? Ahí, señorita. Hola Mariano. Hola. Te quería preguntar en cómo pensás resolver la situación del hospital de Lugano. Bien. ¿Qué está pasando en Lugano? En Lugano hay, como en todo el sur de la Ciudad de Buenos Aires, hay un déficit sanitario, de establecimientos sanitarios importantísimo, con una particularidad, que es una de las tantas características de la diferencia y la desigualdad que hay entre el sur y el norte. Mientras que en el norte, prácticamente, más del 90% de la población, prácticamente todos tienen cobertura privada o de obra social. La mayoría de los hospitales están en el norte en lugar de estar en el sur, que es donde más gente no tiene cobertura. Particularmente en Lugano nosotros presentamos nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno hace 2 semanas. Queremos construir el hospital en Lugano. No esa sala que hoy hay, que no es un hospital, que lo llaman hospital y que no es un hospital, pues no tiene internación ni no tiene todas las características que debe tener un hospital. El único hospital que nosotros queremos construir en la Ciudad de Buenos Aires, que necesita, es el Lugano. Después lo que hay que hacer también es equipar todo el resto de los hospitales que existen. Hay que contratar personal administrativo en los centros de salud y acción comunitaria donde no los hay, enfermeros. Y esto es producto, todo esto que falta es producto de que
la legislatura, cuando vota el presupuesto, cada vez le reduce, no solamente a la educación, sino también a la salud, le va reduciendo el presupuesto. ¿No? Pasó del 22 al 18% del presupuesto las partidas que se destinan a la salud. Y eso, lo que te decía hace un rato de los dos proyectos, ¿no? Eso lo votan tanto los del ECO como los de PRO juntos. Cada vez que hay que votar el presupuesto, votan juntos la reducción de partidas a la educación, a la salud, el endeudamiento externo. Todas las leyes las votan juntos. Por eso no me extraña que vayan juntos a una elección nacional y que elijan un solo presidente conjuntamente. Caballero, preguntas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Recién justo nombraste lo que es el negocio privado de la recolección de basura. ¿Pensás en rescindir el contrato con esta empresa en caso de vos llegar a ser jefe de gobierno? Y si harías lo mismo también con Metrovías, te quiero preguntar. No hay una empresa. La ciudad de Buenos Aires está dividida en 7 zonas y hay una zona que es estatal. Cuesta 10 veces menos de lo que cuestan los contratos con las empresas privadas. Por supuesto que hay que revisarlos, controlarlos y hacerles cumplir el contrato. Y si hay cláusulas que, por supuesto, cuando las revisemos vamos a renegociar, que no se puedan cambiar, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Con respecto al subte, yo estoy de acuerdo con que hay que recuperar el control estatal del subte. Todavía el subte de la Ciudad de Buenos Aires, que se lleva 3.000 millones de pesos por año, lo mismo que el Estado destina a aerolíneas, la ciudad destina al subte, pero se le da a una empresa privada, Metrovías, que es del Grupo Rollo, y que la administra mal, porque tenemos cada vez menos frecuencias en los subtes, coches más viejos, una tarifa cada vez más cara, y la verdad es que el servicio deja mucho que desear, un servicio que además es monopólico, no tiene competencia, con un subte de al lado que uno puede elegir uno que sea mejor. Aerolíneas, en cambio, es una empresa estatal, manejada por el Estado, que con el presupuesto compra aviones nuevos, llega a más ciudades, con más frecuencias, cada vez hay más pasajeros y además compite en el mercado con otras líneas aéreas, lo que garantiza que vende pasajes porque da buen servicio. Tenemos preguntas de Facebook aquí en pantalla. ¿Qué pensás hacer con el subte? Mira, acorde a lo que veníamos hablando. Bien. Y la otra pregunta es renovar la flota, extender las líneas que ya están hasta la General Paz o pensar en nuevas líneas de subterráneo. Todavía hasta la General Paz no. Nuestro plan es cumplir con una ley vieja del año 2001, que es la número 670, que prevé la extensión de las líneas que ya existen. Algunas se están extendiendo de a poquito, muy lentamente, y la creación de 3 líneas nuevas, la F, la G y la I, que el gobierno de la ciudad ya avisó que no los va a hacer. Yo creo que la solución de los problemas de tránsito de la ciudad de Buenos Aires es construir los subtes que construyeron las grandes ciudades y que están planificados ya. Y que es cierto que cuesta mucho dinero, que lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Por eso el PRO no lo va a hacer nunca. Bueno, nosotros la lo anunció el otro día aquí, lo anunció en el programa que iban a preparar 6 líneas, ¿eran, no? Aproximadamente. No. Sí, 6 estaciones. 6 estaciones. 6 estaciones. Sí. Y decidieron no hacer las líneas nuevas. Por ejemplo, la línea I de subte está exactamente en el mismo lugar donde ahora van a pasar un Metrobús. Decidieron reemplazar el subte por el Metrobús. Yo creo que el Metrobús es una buena decisión que complementaría una política de transporte más general, pero es una obra menor. La verdad que un Estado tiene que ocuparse de transformar, es una revolución en el transporte. Tuvieron 8 años y mucho presupuesto para hacer un canterito en la 9 de julio. Es muy poco. Yo entendí que estaban coordinando también para armar líneas y linkear todas las... Abandonaron unir la las 6 política líneas del subte. existentes. Sí, Lo único que quieren hacer es lo existente, que ya lo anunciaron 3 veces. Hace 3 años... Ahora le pusieron un nombre más complicado, Subtren Metrocleta, que no sabemos cómo se dice ni qué va a ser. Y es una promesa electoral más. Ya tuvieron, en 8 años no lo viral hicieron. más que nada para las redes, ¿no? Prometieron 10 kilómetros de subte por año. Si hubieran hecho la mitad de lo que prometieron, 5 kilómetros, hoy tendríamos una red de subterráneos como la de Madrid. Mariano, vamos con vía Hangouts a la Fundación Guade. Más preguntas para vos. Sí, te escuchamos. Ahí estamos, escuchamos tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco y te quería preguntar, teniendo en cuenta que hoy en la ciudad hay 4 fuerzas policiales, ¿cuáles son tus propuestas para articularlas? Hay 2 fuerzas policiales. 2 fuerzas metropolitanas. Sí, 4 porque suma prefectura y gendarmería. 4, bueno, exacto. Sumados. Nuestra propuesta también la presentamos con el plan de gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con que la ciudad de Buenos Aires tenga su propia policía. Nosotros votamos a favor de la creación de la policía metropolitana, pero queremos una policía distinta de la que finalmente se fue conformando. Se anunció con mucho marketing y quedó reducida solamente a 3 comunas. Lo que votamos fue una policía de cercanías,
que quiere decir que esté en todos los barrios y que esté presente en la calle. La verdad que solamente está en 3 comunas y solo de los pocos agentes que tienen, solo el 20% está en la calle. Y además una policía que prevenga el delito. Y lo que se creó fue una policía pensada más para reprimir, más como fuerza de choque del gobierno, que como una policía de cercanías como tienen las grandes ciudades. Para eso, para tener una policía así, todavía el próximo gobierno está a tiempo de comenzar de cero, de formarla nuevamente, con otros valores, más democráticos, con una dirección civil, como tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una policía que creó este gobierno hace muy poco. Es una policía profesional, seria y que previene el delito y conducida por un civil. Ese modelo es el que queremos llevar a la metropolitana y a ir traspasando la Policía Federal, las competencias que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, con un plan que presentó ya Daniel Filmos cuando era senador en el Senado. No es fácil traspasar una cosa tan grande como la Policía Federal, que tiene decenas de secciones, departamentos, divisiones de perros, de explosivos, bomberos, guardia de infantería, delitos complejos. Son decenas de divisiones que uno tiene que ir evaluando cuáles cumplen competencias federales y cuáles competencias locales. Algunas cumplen las dos y hay que separarlos y ver qué parte de presupuesto se traspasa, cuál no es. Esto exige un trabajo que nosotros lo hemos hecho, que la Ciudad de Buenos Aires no lo ha hecho y que exige el acuerdo de las dos jurisdicciones. Muy bien, preguntas por tribuna, caballero. Sí, buenas tardes, Mariano. Hace unos días señalaste que los medios se hacen los distraídos con la denuncia contra los asesores de Lustó, ¿no? ¿Crees que los medios se cuelgan de otras noticias, como por ejemplo el polémico video que salió misteriosamente después del debate, para tapar otras noticias? No tengo la menor duda de que hay intencionalidad en cada uno de los medios de comunicación. Y ahí, algunos tienen una intencionalidad para un lado, otros para otro, pero hay mucha intencionalidad. Y si no, basta ver la cantidad de centímetros que ocupó una noticia y que ocupó la otra. Basta ver la cantidad de minutos que ocupó una noticia y que ocupa la otra. La verdad que hubo un debate muy rico, después hubo unas denuncias muy serias y todo eso quedó sepultado con un evento que no sé si fue creado a propósito o se dio espontáneamente, pero que fue muy grave también, pero que también no debería tapar ni ocultar otras cosas que pasan en la Argentina y que son relevantes a la hora de decidir el voto. Muy bien, más preguntas para vos, Mariano, las señoritas. Sí. Acá estoy. Sí. Hola, Recalde. Le quería preguntar sobre el aborto. Hay hospitales que se niegan a realizarlo aun cuando hay una orden judicial. ¿Qué piensa usted de...? Mira, te voy a hablar con mucha prudencia, porque no quiero comprometer. En esto hay opiniones diversas. Encontradas, sí, también. Incluso dentro de los propios partidos políticos. Yo no quiero comprometer a todos mis compañeros en la opinión personal que pueda tener. Yo creo que en algún momento va a haber que dar el debate sobre este tema. Yo creo que hay muchos médicos que se hacen los distraídos y no cumplen con las leyes. Mi opinión personal está del lado de discutir estos temas y avanzar. A mí no me gusta que se penalice y que mueran mujeres por abortos clandestinos. Pero es una discusión profunda que hay que tener con mucha madurez y con mucha templanza, y creo que no hay que darla en épocas electorales y hay que llevarla adelante para que la sociedad avance y mejore. Como se discutieron otras cosas y pudimos avanzar con nuevos derechos y con una sociedad más justa y más inclusiva. Todavía me parece que es una discusión que está pendiente. Pregunta, señorita, ¿usted? Sí. Micrófono. Hola, Mariano. ¿Qué pensás de la gestión del PRO? Bueno. Mira, te voy a decir una cosa para que no piensen que decimos que está todo mal. Yo no creo que haya gobierno que haga el 100% de las cosas mal, para empezar. Hay cosas que pueden estar bien, pero son, para mi gusto, no son las centrales. Yo creo que centralmente este es un muy mal gobierno. Es un gobierno que se ha desentendido de la educación pública, se ha desentendido de la salud pública, ha generado más desigualdad, se ha ocupado fundamentalmente por maquillar la ciudad y no por resolver los problemas estructurales que todavía tiene en materia de vivienda, de salud, de seguridad. Creo que es un gobierno que tiene muy buen marketing, recién preguntaban por la publicidad, con mucha inversión en publicidad y marketing. Se gastó más dinero en publicitar el Metrobús que lo que costó construirlo. Se gastó miles de veces más
en propagandizar el programa Alquilar se puede. ¿Lo vieron? Alquilar se puede. Un solo crédito dieron del programa Alquilar se puede. Y habrán gastado decenas de millones de pesos en publicidad. Creo que ha sido muy inteligente a la hora de comunicar. ¿Un solo crédito? ¿Es literal? Un solo crédito. Un solo crédito a un solo inquilino. Es muy poco un solo crédito. Nada. Nosotros decíamos que los requisitos que tenían no iban a permitir que mucha gente los pueda utilizar. Entonces, ¿qué es lo que considero? Que tiene que haber un gobierno que fije otras prioridades, que planifique más a largo plazo, aunque las transformaciones no las termine inaugurando el propio gobierno, que ponga el cuerpo y tenga ganas de gobernar, la verdad, y sobre todo que tenga corazón y sensibilidad. No veo en los otros candidatos estas características. Mariano, tengo vía Hangout también desde Fundación Guade, preguntas para vos. Ya sigo con tribuna en un ratito nomás. A ver, te escuchamos. Sí, Mariano. Buenas tardes, mi nombre es Ramiro. Buenas tardes. Mi pregunta está dirigida a qué políticas vas a implementar o podrías llegar a implementar para urbanizar las villas, ya que están totalmente excluidas de la vida cotidiana de la ciudad. Bien, es una de las preocupaciones prioritarias de nuestro proyecto político. La verdad que la ciudad de Buenos Aires hoy es la ciudad con más villas de toda la Argentina. 42 villas y asentamientos hay en la ciudad de Buenos Aires. Y hay ya leyes aprobadas en la legislatura para empezar a urbanizar la Villa 31 con un plan diseñado por arquitectos, ingenieros, asistentes sociales y otra ley aprobada también en la legislatura para urbanizar la Villa 20. Lo primero que vamos a hacer cuando sumamos la jefatura de gobierno es empezar a cumplir esas leyes. Empezar a urbanizar esas villas, a integrar esos barrios al resto de la ciudad. Se puede hacer, lleva tiempo también, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, exige trabajar con la gente, exige consensuar muchas cosas, pero hay que empezar de una vez por todas. Ya pasaron 8 años de gobierno del PRO y creo que ya nadie cree que el PRO se va a ocupar de esta materia pendiente. Por ahí arriba querías hacer una pregunta, sí. Macri dijo que la aerolínea es la que más pierde en el mundo, ¿es verdad? No, no es verdad. No es verdad. Nos tocó agarrar la aerolínea que probablemente tuviera el déficit más grande en su momento. Cuando las empresas privadas que gestionaban aerolíneas cuando estaba privatizada nos la entregaron porque salieron rajando y ahora están presos esos empresarios, nos dejaron una empresa muy deficitaria, con muchos costos y con pocos ingresos, porque volaba poco y vendía pocos pasajes. Ese es el déficit o la pérdida. Esa diferencia que era enorme cuando nos tocó hacernos cargo de esa empresa destruida, sin aviones y con muchos costos, lo fuimos achicando. Y hoy la diferencia entre los ingresos y los costos que hay que tener para que funcionen aerolíneas, pagar los salarios, pagar el combustible, alquilar los aviones, pagar los impuestos, las tasas de sobrevuelo en otros países, etcétera, etcétera, es cada vez menor y representa solo el 12% de la facturación. Vamos por un camino y sin echar a nadie y sin dejar de conectar a ninguna provincia, por el contrario, sumando vuelos a muchas provincias que tal vez no convenga económicamente volar. Una empresa privada no volaría porque tiene pocos pasajeros o no tiene mucha rentabilidad o no se justifica abrir una sucursal y tener más costos para un vuelo que tiene pocos ingresos. Nosotros tenemos una visión distinta, que priorizamos el servicio público, la conectividad y de la mano del crecimiento vamos haciendo que cierren los números, pero con toda la gente adentro y con todas las provincias adentro. El otro día decías algo, perdón, Mariano, sobre también los boletos, que es que al ser estatal, cuando cobras un boleto, no solamente cobras por lo que te entra del boleto, sino también cuando recaudás por el IVA. Digamos, el IVA del boleto también va al Estado, que es el mismo dueño de la aerolínea. Un número que contaba el otro día en una exposición en la Auditoría General de la Nación. Aerolíneas recibió durante el 2014, finalmente fueron 4.100 millones de pesos. Y solamente de impuestos, entre IVA, cargas sociales, tasas aeroportuarias y demás, le pagó al Estado 5.000 y pico de 1.400 millones de pesos más de lo que recibió. Solamente con ese número. Ni hablar de todo lo que genera el transporte aéreo a la economía, a los puestos de trabajo, al turismo, que tantos ingresos le genera al país. Es una excelente inversión, no solamente por la función social que cumple, sino una excelente inversión económica la que hace el Estado en sostener el transporte aéreo, como ahora en sostener el ferrocarril y generar ferrocarriles de carga para
darle más competitividad a nuestra economía y a nuestras empresas. El transporte aéreo funciona igual. Más preguntas por ahí, Mariano, sí. Buenas tardes, Mariano. Hablaste de la inclusión, de urbanización de villas y quería saber precisamente en tu plataforma política qué ibas a hacer con las personas que están en situación de calle. Bien, es otro tema que nos preocupa, que ya hoy trabajamos mucho sin estar en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos en nuestras organizaciones políticas con la gente de la calle. Queremos crear, es un tema muy complejo además. Cuando uno trabaja y está en contacto, se da cuenta que no es tan fácil. Mucha gente que está en la calle está porque no tiene otra opción y es fácil recuperarla, ubicarla en un hotel. Los asesoramos para iniciar acciones, porque el Estado de la ciudad solamente te da acceso a la vivienda si haces un juicio. Y la vivienda es pagarte un hotel. Los asesoramos para poder acceder a un hotel, a un lugar que no sea la calle, pero muchos otros vuelven a la calle y quieren estar en la calle. Es un tema muy complejo y a veces muy frustrante. Pero cuando lográs buenos resultados es muy satisfactorio. Es un tema que también forma parte de un gobierno que tiene que tener sensibilidad. Y este gobierno, la verdad, que carece de corazón. En estas cosas se nota eso que vengo diciendo. Mariano, la próxima pregunta es de Facebook, pero no la vas a contestar ahora, la vas a contestar en el próximo bloque. ¿Qué pensás de la persecución política que hace el PRO a estudiantes secundarios con el 0800 antipolítica? Esa sería la primera, ¿no? Y la segunda sería, ¿cuál sería tu respuesta a la toma de colegios? ¿Me lo contestás en el próximo bloque? ¿Cómo no? Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos aquí con Mariano Recalde. Buenas tardes, cualquiera. Para la igualdad de razas.